Buenas tardes, estimados amigos. En el día de hoy, con el webinar Construcción Sostenible hacia la reducción de emisiones de CO2, con la arquitecta Marta Díaz de CIMA Arquitectura Bioclimática. Queremos aprovechar esta ocasión para saludarlos a todos, desearles pues muchas felicidades y quedamos a continuación en buenas manos. Doctora Marta, por favor, continúe con su tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darme este espacio y la oportunidad de poder hablar sobre un tema tan importante. Bueno, ya hicieron la presentación, entonces continuemos. Vamos a ver en este espacio qué es la construcción sostenible, acerca del Reglamento Colombiano de Construcción Sostenible, métodos y estrategias para lograr construcciones sostenibles, sellos verdes para promover la construcción sostenible, incentivos económicos para proyectos sostenibles en Colombia, conclusiones, reducción de las emisiones de CO2, objetivo de todos. Continuemos entonces con la temática que es la construcción sostenible. Entonces, podemos ver que en las últimas décadas hay una mayor conciencia global de la cual demuestra que nuestra sociedad está orientada al crecimiento y está sobrepasando la capacidad de carga del planeta. ¿Cómo? Pues a través de los materiales. La extracción mundial de materiales se triplicó en 4 décadas y esto agudizó el cambio climático, la contaminación atmosférica. También a través de la energía, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía se incrementan de los 28.800 millones de toneladas en 2007 a 34.500 millones de toneladas en el 2020. ¿No? Y hacia el año 2030 están estimadas 4.200 toneladas de CO2. Pues esto haría que se incrementaran las condiciones del cambio climático, como son las mayores inundaciones, mayores veranos más calurosos, y pues todo se vería reflejado como no solamente en el ambiente, sino también en los cultivos, en cómo eso puede afectar los bosques y todo el medio ambiente. Entonces también se puede decir que otro impacto importante sería el agua. Para el año 2030, cerca de la mitad de la población mundial viviría en condiciones de estrés hídrico si no se introduce e implementa nuevas políticas eficaces en cuanto a la reducción de las emisiones de CO2 y el cambio climático. Entonces, a través del desarrollo de aspectos interdisciplinarios como las ciencias que tratan la sostenibilidad y las ciencias de la tierra como la ecología, resultan más evidentes los efectos ambientales acumulativos que han producido las actividades humanas y que está impactando sobre los ecosistemas y la intensificación de fenómenos meteorológicos adversos debido al uso indiscriminado y mala gestión de los recursos naturales, contribuyendo así al desperdicio de materiales, a la contaminación y el calentamiento global que afectan el planeta, provocando una crisis climática. La utilización mundial de materiales en el siglo XX fue impulsada en cierta medida por el crecimiento demográfico. Gran parte del consumo y la producción resultó del aumento y luego de la estabilización en el uso de materiales per cápita en los países desarrollados. Sin embargo, durante la última década, en las economías emergentes como Asia y América Latina, han aumentado el consumo de recursos per cápita, así como los impactos ambientales asociados a esto. Los países con un menor desarrollo también están comenzando a tener este recorrido hacia niveles más altos de utilización de recursos per cápita. Entonces, se estima que el desarrollo económico global continúe sobre la base de un modelo habitual de negocios y un crecimiento demográfico proyectado entre el 15 y el 51% para el año 2050, esperando otro marcado aumento en el nivel de extracción de materiales a nivel global. Entonces, aquí podemos decir que la eficiencia de recursos y materiales emplea una variedad de enfoques
para reducir la utilización de recursos naturales y el impacto ambiental por cada unidad de producción, comercio, consumo, durante el ciclo de vida de los bienes, servicios y materiales en las edificaciones. En cuanto al impacto global que tiene la energía, actualmente se busca innovar para reducir el consumo energético y el uso de los combustibles fósiles. También la dependencia de los combustibles fósiles está asociada con los problemas ambientales y de salud, tales como los efectos de las altas concentraciones de dióxido de carbono, CO2, y en la atmósfera se deriva del cambio climático y la acidificación de los océanos. Entonces, la Agencia Internacional de la Energía publicó que en el 2009 la crisis económica y financiera tenía un impacto considerable en el sector energético a nivel mundial, ya que las emisiones de CO2 pueden caer considerablemente como ocurrió en la crisis económica del 2008. Esta crisis fue la responsable incluso de la disminución de la inversión de tecnologías contaminantes. Con unas buenas políticas ambientales, las nuevas inversiones sobre bienes y servicios podrían presentar una oportunidad para impedir la construcción o expansión de instalaciones con gran contenido de carbono y poder cubrir así la demanda correspondiente a estas instalaciones con fuentes de energía renovables. Sin embargo, se estima que las emisiones de CO2 relacionadas con la energía se incrementarán bastante. Bueno, y esto hay que verlo, o sea, ya algunas naciones, incluso en Estados Unidos, en algunos estados, ya están considerando de no sacar más vehículos que funcionen con gasolina, sino que ya que funcionen eléctricamente. Solamente algunos estados son los que están impulsando estas políticas para mejorar o para crear menos impacto en el ambiente, ya que ellos sufren mucho por ejemplo, que hay incendios en los bosques o también de inundaciones, y entonces ellos están aterrizando un poco más el tema de bajar las emisiones de CO2 a través de políticas públicas. En todo caso, las proyecciones indican además que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, entre ellas de CO2, no están relacionadas con la energía y todos los demás gases de efecto invernadero, ya que se incrementan en un tercio entre 2005 y 2030. Para lograr bajar las emisiones de CO2, con la energía deberían de reducirse en un 12% antes del 2020, alcanzando un total de 30.900 millones de toneladas. Más allá de las mejoras de eficiencia energética, esta proyección asume que cerrarán las centrales de carbón antiguas e ineficientes y que serán reemplazadas por centrales eléctricas más eficientes, produciendo así la reducción adicional del 5% de las emisiones globales, y se considera un desarrollo mayor de energía renovable. Este presentaría un ahorro del 20% en las emisiones de CO2. O sea, cada vez que nosotros propongamos energías renovables, como por ejemplo la energía eólica o hasta la hidroeléctrica, ¿cierto? Estamos contribuyendo en la reducción de CO2, ya que, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos trabajan mucho con gas y con carbón. Y en Estados Unidos también, por ejemplo, es muy importante el petróleo. Y estos son, al quemar estos combustibles, son los que influyen mucho en crear CO2. Y pues, por supuesto, esto es lo que hace que haya un mayor impacto pues, en el ambiente. Doctora Marta, buenas tardes. Sí. ¿Y el panorama para Colombia qué tal? ¿Es desalentador o es bastante mejor en cuanto a emisiones de CO2? Pues Colombia realmente no tiene como un gran impacto, igual que muchas de las economías latinoamericanas, ya que aquí el consumo de carbón es muy poco.
muy al contrario, nosotros extraemos carbón para Europa, ¿cierto? Para Alemania, pues a través de las minas que hay en el norte del país. O sea, aquí lo que realmente, por ejemplo, a través de políticas públicas como la de construcción sostenibles o, por ejemplo, la de energías renovables, lo que se trata también es como de empezar a minimizar esas emisiones de CO2 a través de, por ejemplo, como nosotros funcionamos con energía hidroeléctrica, entonces es una ventaja pues que aquí no hay esa gran cantidad de emisiones, pero sí se puede ver que a nivel de ciudades estas contaminaciones, porque aquí todavía hay carros y todavía se estimula el carro con consumo de gasolina. Y esto, pues, al quemar, por supuesto, pues, produce contaminación en el ambiente. Entonces, aquí, pues, a partir de todas las políticas públicas, pues, que generalmente se quieren implementar para el año 2030 y bajar, pues, las reducciones, porque hay un compromiso de Colombia a nivel mundial. Entonces, se generaron pues todas esas alternativas como por ejemplo la energía eólica que esto se puede implementar solamente donde hay muchos vientos, por ejemplo sería en La Guajira, ¿no? Entonces la otra sería por ejemplo implementar energías fotovoltaicas que en muchas regiones se puede hacer ya que pues tenemos muchos valles y muchas regiones bajas donde hay bastante posibilidad de que se pueda manejar este tipo de energía, ¿no? Por el sol y todo esto. ¿Qué otra cosa? Sí, pues otro sería el incremento pues y el estímulo en cuanto a baja de impuestos o de tributos pues en cuanto a adquirir carros y transporte eléctrico. Esta es otra manera como de incentivar, además de que también incentivar, por ejemplo, el uso de la bicicleta sería ideal porque no tiene ningún consumo y pues además de eso, pues es una manera de ser sostenible y saludable también, ¿no? Entonces, pues hacia allá vamos. Siempre tenemos un compromiso del 2030 de bajar las emisiones. Es un compromiso que pues a través de unas políticas públicas se quiere lograr y pues pues ese es nuestro objetivo. Entonces, pues yo no sé qué otra pregunta de pronto tenga con respecto a este. ¿O puedo continuar? Por favor, continúe. Muchas gracias. Ah, bueno, listo. Muchas gracias a ustedes. Entonces, como decía, que más allá de las mejoras de la eficiencia energética, esta proyección asume que cerrarán las centrales de carbón antiguas e ineficientes. En cuanto al recurso hídrico, el agua dulce comienza a escasear por muchas partes del mundo. El crecimiento demográfico, el cambio climático, la contaminación, la falta de inversión en sanidad y las fallas de gestión tienen impactos negativos en la calidad del agua disponible sobre la demanda, ¿no? Entonces, en la actualidad hay 2.800 millones de personas que viven bajo condiciones de estrés hídrico, o sea, que no tienen agua. Esto, pues para el año 2030, cerca de la mitad de la población mundial viviría en escasas condiciones si no se introducen e implementan nuevas políticas eficaces hacia conseguir el recurso hídrico potable, ¿no? El concepto de huella hídrica, que se inspira en el conocido concepto de la huella ecológica, representa el volumen de agua dulce requerido para el consumo desde la perspectiva de la sostenibilidad. La huella hídrica toma en cuenta la fuente de los productos y las circunstancias relacionadas con su generación y evalúan el uso real del agua en lugar de considerar los promedios mundiales.
Además que sitúan las estrategias particulares de desarrollo una perspectiva diferente, ya que en el 2009 la Organización Internacional de Normalización comenzó a desarrollar una norma de huella hídrica para los productos. Esto que les estoy contando, esto es como un panorama de lo que está pasando, ¿cierto? Que ya estamos hablando de huella hídrica y de disminución y cambio de energías para lo que ya vamos a llegar, ¿no? Hacia menos consumo y eficiencia energética. Hacia eso es lo que trata todos los sellos verdes, ya en la construcción, hacia la eficiencia energética. Sí, señora. Entonces, con esto la huella hídrica, bajo la norma de bienes o servicios, representa el volumen de agua dulce utilizado en todas las etapas de la cadena de la producción. Entonces, ahí es cuando es importante esa cadena de producción en la construcción. También es súper importante ver de dónde se saca el agua, o sea, que si cómo se utilizan los recursos realmente desde la misma construcción. Entonces, este aprovechamiento de agua se mide según los volúmenes de agua consumidos o contaminados, ¿no? Entonces, la huella hídrica es un indicador geográficamente explícito que brinda información no solo acerca del consumo de agua y la contaminación, sino también en lugares y momentos en los que se produce dicho consumo. Y esto pues tiene que ver mucho con la construcción, porque la construcción hay mucho consumo de agua, no solamente para hacer los concretos, morteros, para poder hacer las diferentes pegas, sino que además es para el curado de los concretos, para el uso racional pues de la obra. Sí, señora. Bueno, entonces a continuación miraremos cómo relacionamos los impactos del consumo de materiales, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo, y el agua en la industria de la construcción. Entonces, la arquitectura siempre es un reflejo del contexto histórico, ambiental, político, social y cultural de una época. Y para poder hacer siempre esta relación, siempre se hace con unos avances tecnológicos del momento, ¿no? A nivel mundial, las edificaciones usan una gran cantidad de recursos para la construcción y emiten diferentes tipos de materiales contaminantes, además que consumen gran cantidad de energía y agua durante la vida útil de las edificaciones. Entonces, más de la mitad de los recursos consumidos globalmente son usados en la construcción. Hay poca duda de que se pueda reducir las emisiones de carbono sin ocuparse de la sostenibilidad ambiental a largo plazo en la industria de la construcción durante la ocupación de la edificación. O sea que es allí donde podemos encontrar una gran oportunidad, ¿cierto? Para poder ser más eficientes. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es la definición de la construcción sostenible. Entonces, la construcción sostenible es el conjunto de medidas pasivas y activas para el diseño y construcción de edificaciones, que permite alcanzar ahorros de energía, agua, la energía embebida en los materiales con los que se construye la edificación. Estas medidas están encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de sus ocupantes y al ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental y social. Esto lo tiene muy claro el Ministerio de Vivienda, y hacia allá, por eso es que el Ministerio, en conjunto con otras entidades no gubernamentales, están haciendo como formando el camino para poder llegar hacia la construcción sostenible y hacia metodologías y también estándares para poder calificar qué es una construcción sostenible, ¿cierto? Y poder obtener así unos sellos verdes que te dan, es como un premio, un premio pues por ser tener una construcción ecológica, pues, o un edificio ecológico. Entonces, la construcción sostenible está en concordancia con el sitio, hace un uso de la energía, agua y materiales de un modo eficiente y provee confort y salud a los usuarios. También es que es muy importante no solamente ser sostenible, sino que también producir confort a través del confort. Si yo tengo confort térmico
y confort visual, muy seguramente estoy siendo eficiente y estoy haciendo ahorros de energía, porque a través de la iluminación natural yo hago ahorros de energía, y a través de tener ventilación adecuada, y puedo hacer ahorros térmicos y también de utilizar materiales, ¿ya? Entonces, todo esto es alcanzando gracias a un proceso, entonces está alcanzando gracias a un proceso de diseño consciente del clima y la ecología del entorno donde se construye la edificación. De los aspectos más típicos que caben de la definición de edificaciones sostenibles incluye la eficiencia energética, la eficiencia en agua, materiales de construcción de baja energía embebida, o sea, por ejemplo, que sean bajos térmicamente, o que puedan producir un aislamiento, ya sea para calor o para frío, ¿cierto? Calidad del ambiente interior, sostenibilidad del emplazamiento, edificaciones y entorno exterior, sostenibilidad urbana. Bueno, entonces, ¿qué es el Reglamento Colombiano de Construcción Sostenible? Entonces, es una normativa que establece los parámetros y lineamientos técnicos relacionados con el uso eficiente del agua, la energía y en las nuevas edificaciones. Sus principales objetivos son lograr un ahorro de recursos hídricos y energéticos de las obras de hasta un 45%, pues debido a las buenas prácticas de diseño y construcción, mitigar el impacto del cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la construcción, impactar de forma positiva al bolsillo de las personas, o sea, al cliente final. Quienes habiten o trabajen dentro de esos edificios más sostenibles podrán ahorrar en sus cuentas de luz y agua. Dentro del reglamento, ¿cómo se establecen las exigencias del ahorro de recursos naturales? Pues debido a que es muy diferente un hotel en Bogotá, por ejemplo, a una casa en Medellín o un centro comercial en Barranquilla. En este texto se especifican los indicadores a cumplir según la tipología del proyecto y la región donde se vaya a llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿quiénes desarrollaron este reglamento? Pues el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corporación Financiera Internacional, o sea, el IFC, el Grupo Banco Mundial, apoyada por la Embajada de Suiza y la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol. Entonces, Doctora Marta, disculpe. ¿sí? Eso quiere decir que la energía o el consumo básico de energía y el de agua cambian dependiendo del nivel de altura sobre el nivel del mar. O sea, No, por no, ejemplo, no, en un no. caso pueden ser 20, en otro 30, o cómo nos puede indicar, por favor. Ah, ya. Entonces, no, aquí lo que se refiere sobre todo, por ejemplo, es que se toman diferentes estándares para cada ciudad, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá, pues se sabe que no se necesitan tener más carga térmica porque tienen que aislarse del frío o producir más calor en el interior, ¿cierto? Para utilizar menos calefacción, ¿cierto? Entonces allí los estándares son diferentes a como una ciudad como en Cali, que es un clima cálido seco, clasificado como cálido seco, y entonces aquí lo que va a primordiar, por ejemplo, es hacer más aberturas donde pueda captarse más cantidad de viento, ¿cierto? Dependiendo de dónde llega, pues uno capta más cantidad de viento para refrescar los espacios y bajar la humedad también relativa, que es pues que eso da disconfort. Entonces, lo que trata, por ejemplo, en este caso, sería clasificar los tipos de clima para poder también tomar decisiones de construcción adecuadas para para ese tipo de clima, y poder también tener eficiencia energética, porque no solamente la eficiencia es solamente el calor, pues, sino que también eficiencia en cuando tengo condiciones de frío como Bogotá, ¿cierto? O en climas templados como Medellín, o en un clima cálido húmedo como Barranquilla o por ejemplo, Leticia.
¿cierto? Entonces, se ha clasificado pues como las ciudades en estos cuatro climas: frío, templado, cálido, seco y cálido húmedo. Y eso sería pues a la escogencia de materiales, ¿cierto? Y de las condiciones y de tener unas estrategias de diseño. Entonces, lo otro sería por ejemplo, pero para todos puede calificar, por ejemplo, tener eficiencia energética en cuanto a iluminación natural, ¿cierto? Entonces, de pronto en Bogotá casi no hay tiene oportunidad de tener mucha iluminación natural porque está muy nublado. Ok, entonces necesita mayores ventanas, ¿cierto? Y pues mayores dispositivos para poder reflejar la iluminación, que lo que hace es reducir pues la iluminación artificial. En Cali pues hay más oportunidades de tener más iluminación, pues o sea, tener las mismas unas buenas condiciones de confort visual hace que puedas tener una calidad lumínica suficiente, ¿no? Y de pronto, digamos que también en Cali, en Barranquilla, poder mirar como que esas condiciones que son buenas de iluminación no pueda producir, por ejemplo, en el caso, pues, en las condiciones de confort, pues, deslumbramientos, o que, o que estas, como son tan ciudades que son tan calientes, pues que a través de las ventanas no se transmita pues la carga térmica, ¿no? Pues o los vidrios. Esos son los tipos de cuidado. Entonces cada ciudad, cada emplazamiento tiene sus condiciones. En cuanto al agua, pues para todos sería, por ejemplo, así, colocar o sanitarios o duchas y griferías de bajo consumo, ¿cierto? Eso sería, o sea, para todos serían las mismas condiciones. Entonces, este cuadro lo que refleja es más vale como que lo que tengo que tener en cuenta en cuanto al clima, ¿cierto? Y ya después vemos más adelante cómo pues estos son las líneas bases de consumo de energía, ¿cierto? Por ejemplo, eh, ¿tiene otra pregunta? No, no, muy Ah, bien. ya. Ah, Ya, bueno. gracias. Bueno, entonces aquí ya están las líneas base de consumo de energía, ¿cierto? Y también la línea base de consumo de agua, ¿cierto? Y esto se califica en muchos en los sellos tienen sus calificaciones, ¿cierto? En los consumos, por ejemplo, que kilovatio de energía por metro cuadrado al año en los hoteles tiene para frío, templado, cálido o húmedo, ¿cierto? Y en los diferentes usos, hoteles, hospitales, oficinas, centros comerciales, educativos, vivienda, aviso. Tal. Ellos tienen unos estándares y una línea base para poder calificarlos dentro de los diferentes sellos o pues certificaciones sostenibles. ¿Okay? Entonces, también aquí hay una línea base de consumo de agua, ¿cierto? Por litros por persona a día. Entonces, también para los diferentes usos, hoteles, hospitales, educativos, vivienda, oficinas, y en cada uno de los diferentes climas. En esta Perfecto, gracias. tabla se ve también el porcentaje mínimo de ahorro en energía, ¿cierto? Igual para el agua, ¿cierto? Que debe cumplir estos porcentajes de ahorro y con eso ya podría uno poder tener la certeza de que puede certificar una construcción ya como ecológica o sostenible. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa más así? Entonces, con base en los resultados obtenidos de la matriz de implementación se define el porcentaje mínimo de ahorro y energía que se debe obtener en las edificaciones según el uso y el clima del municipio donde se ubica. Y gracias al reglamento de construcción sostenible, Colombia se convierte en el país pionero en Latinoamérica junto con Brasil en apalancar de un modo tan riguroso el desarrollo de ciudades más ecológicas. O
sea, a través de todas estas políticas públicas lo que se han hecho es ponernos como la vanguardia de lo que es el desarrollo de ciudades más ecológicas. Conocer desde ahora este reglamento hará más fácil la transición para las empresas y les dará herramientas para conseguir mejores resultados a la hora de crear proyectos más sostenibles, ¿no? Más eficientes también. Entonces, pues como en la tabla, lo que se ve que el porcentaje de la población viviendo en áreas urbanas por región, ¿cierto? Es bastante. Ya para el año 2000 se prevé que es el 76% y para el año 2020 el 89%. Esto pues hay que considerar pues que ahora en época de pandemia, pues ya muchas de las personas se han desplazado para la parte urbana, ¿no? Entonces, pero sin embargo son proyecciones que se habían hecho desde antes. Entonces ahora sí, los métodos, estrategias para lograr las construcciones sostenibles. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se puede transformar el ciclo de la edificación y la construcción sostenible y saludable en cada etapa, ¿no? Entonces, primero está el emplazamiento y necesidades, marca como los objetivos y los usos de un edificio, ¿cierto? Cómo son las necesidades de las personas para mejorar la calidad de vida y así priorizar el emplazamiento de que se desinfique la ciudad, o sea, que estar, por ejemplo, más cerca de las, o que no sea tan a una distancia muy larga, por ejemplo, de la ciudad y que sus empleados o las personas no puedan desplazarse a este sitio de una forma sostenible, ¿no? Entonces, eso también hay que mirarlo, igualmente eso también en cuanto a los materiales y su desplazamiento hacia esa zona. Entonces también hay unos estudios previos, ¿cierto? Donde se toman decisiones estratégicas del edificio, cómo son los volúmenes construidos, cómo son su geometría, su forma, cómo se va a ubicar sus ventanales, ¿cierto? Para resguardarse del sol o de la lluvia, o poder captar iluminación, todo eso pues orientados y condicionan, hasta la orientación condiciona pues toda la huella ecológica. Entonces también ya cuando viene la etapa de proyecto y anteproyecto, entonces en esta se debe concretarse en la multitud de aspectos que decidirán que la construcción sea sostenible, tales como la selección de materiales, el uso de la ventilación y la luz, diseños respetuosos con el medio ambiente y el entorno. En cuanto ya a la construcción, entonces en el proceso de la construcción se deja claro los requisitos de diseño sostenible de los contratistas, por ejemplo, la calidad de material, la correcta ejecución, que sean aislados y tener buenas prácticas en cuanto a la forma del consumo de agua y energía y velar por el cumplimiento de todas las prácticas, ¿cierto? Y después está ya, por ejemplo, después de seguir las normativas y todas estas cosas y siempre tener la mayor eficiencia energética, ya cuando está pues la etapa de final y la de uso, de mantenimiento, todos estos sistemas de construcción saludables y sostenibles necesitan ser utilizados y de manera adecuada para conseguir la eficacia prevista y adecuado rendimiento. Es importante el manejo adecuado de sistemas de control energético, lumínico y de agua. Pues con esto se puede hacer, por ejemplo, los ahorradores, serían los baños, los sanitarios, ¿cierto? En las griferías o también, por ejemplo, la iluminación LED. Entonces, claro, esto baja mucho el consumo de energía, lo que lleva pues también a una eficiencia en el uso y mantenimiento, ¿ya? De las construcciones. Entonces, aquí pues que la arquitectura sostenible son estrategias bioclimáticas, ¿cierto? De uso racional como la energía, agua y materiales que con calidad ambiental, puede producir calidad ambiental, confort térmico, lumínico, acústico y que tiene una flexibilidad en la vida útil, fácil mantenimiento, adaptabilidad técnica.
Bueno, entonces aquí ya, ¿qué medidas son pues técnicas y medidas estratégicas, ¿cierto? Pasivas para lograr pues los objetivos antes descritos. Entonces sería, en cuanto a la energía, serían las medidas de ahorro de energía pasiva, son aquellas que se incorporan en el diseño arquitectónico de las edificaciones y que sirven para el aprovechamiento de las condiciones ambientales del entorno, maximizando las fuentes de control térmico, ventilación y reducción energética naturales para crear condiciones de confort para sus ocupantes. Estas no involucran sistemas mecánicos eléctricos, o sea que aquí, por ejemplo, estaría la iluminación, ¿cierto? De luz día sería el mayor aprovechamiento de luz día durante, pues, durante más horas, que lo cual hace que se reduzca el consumo de energía y si se usa bien, también puede reducir la carga de enfriamiento de la edificación. Entonces, la otra sería el envolvente o materiales. A los diseños deben apuntar a aumentar la resistencia al envolvente, o sea, como a los materiales que envuelven el edificio, ¿cierto? De las condiciones externas, por ejemplo, de la temperatura y la humedad. Esto se puede lograr balanceando las áreas opacas y vidriadas, o sea, colocando menos vidrio en algunos sitios, pero como les digo, eso depende pues de las ciudades y de lo que uno realmente necesita, que el confort que necesita en su interior. Entonces, con respecto a, o sea, llenos y vacíos y vidrios y materiales resistentes a las condiciones ambientales, aumentando así los niveles de aislamiento y reduciendo el área de fachadas, reduciendo infiltración, aumentando la masa térmica y el control solar y creando zonas de absorción, en el caso pues de las zonas cálidas, ¿no? Teniendo protección solar, vidrios térmicos, etcétera. Eso también. Pero también en cuanto a zonas frías, pues allí el contrario, entonces se puede tener mayores ventanales y menos envolvente, o depende pues de cómo se coloque pues el edificio, de las condiciones de emplazamiento. En cuanto a la ventilación, esto incluye ventilación cruzada y la cantidad de ventilación para enfriamiento pasivo, ¿cierto? En el caso de los climas cálidos y cálidos húmedos. También hay, por ejemplo, medidas de energía activa, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo otro, no? Iluminación LED, ¿cierto? Como esta es la parte pasiva, ¿cierto? De la iluminación con el aprovechamiento de la luz día, pero también hay estrategias de energía activa, por ejemplo, que sería iluminación LED, sensores de ocupación, o en el otro caso, para hacer enfriamiento, sería todo lo que tenga que ver aire acondicionados, con nomizadores o de estos que son ahorradores también pues, de energía, o variadores de velocidad, o unidades de recuperación de calor. Y lo otro sería el agua caliente solar. Este también es un calentamiento por sistema de energía solar renovable que sería también una energía activa y que podría funcionar dentro de todo lo que es la sostenibilidad, ¿no? Del edificio. Cuanto a las medidas de agua, sería la reducción de insumos, reducir de los consumos de agua en la fuente usando aparatos eficientes como aireadores, en el caso de los mezcladores, las griferías y sanitarios duales, o sea, de doble descarga, puede producir el consumo o sea, reducir el consumo entre un 10 y un 42%. El otro sería el manejo de la producción, tratamiento, reciclaje de aguas residuales, agua, por ejemplo, se puede reutilizar ciertas aguas, por ejemplo, las de la ducha o la lavamanos, y eso con un tratamiento se puede hacer una descarga al inodoro y al agua de riego de los jardines. Esto sería pues una buena estrategia en cuanto al manejo de reciclaje de aguas. La otra sería la reutilización eficiente del agua tratada, agua de lluvia captada, acumulada y tratada para descargar los sanitarios, o sea, como el agua de lluvia que recoge las cubiertas, poderlas
devolver a un tanque y de allí poder volverla, subirla y reutilizarla para la descarga de sanitarios y para las zonas de limpieza de zonas comunes, ¿cierto? Por lavado de, y en el aseo de, por ejemplo, de edificios en zonas comunes. La otra sería en la parte de energía, pues, y agua, sería la ayuda al mantenimiento de la edificación. En cuanto al administrador y usuario de la edificación, entender que la distribución del consumo de energía, el comportamiento de acción y corrección de las conservaciones de energía. O sea, que aquí también tienen que involucrarse mucho, pues, los usuarios y el administrador de los edificios para incrementar, pues, y ser más eficientes en el uso, para bajar el consumo de energía y pues y también el del agua, ¿no? También hay una separación de residuos, que eso se hace pues a nivel no solamente del hogar, sino también edificios, oficinas, y, y esto ayuda a monitorear y controlar el manejo de la eliminación de desperdicios con reciclaje de materiales, desvía los residuos de los vertederos, o sea, de los, acá se le dicen, donde va pues todas las aguas sucias, que es una causa importante de emisiones de gases invernadero. Otra medida sería las energías renovables en edificación, por ejemplo, la eólica, la solar, la biomasa, que pues depende pues de la región donde esto se pueda implementar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la construcción sostenible? Cumplir una normativa, edificios con recursos más eficientes, producto inmobiliario más promocional en caso de las constructoras, o oficinas también, el impacto económico positivo en los propietarios, en los usuarios, y una excelente inversión para el comprador, y finalmente bajar las emisiones de CO2. Esto creo que de todo esto que tiene que ver con una parte económica, creo que también bajar las emisiones de CO2 es importante porque las ciudades van a tener que invertir mucho más en cómo mitigar todos los impactos ambientales que puede suceder por calentamiento global, como son las inundaciones, perder costas, ¿cierto? Se sube el nivel del mar y esto va a tener un gran impacto en las ciudades y por supuesto después en la economía de los ciudadanos, porque finalmente los ciudadanos tienen que pagar más impuestos para que la ciudad pueda tomar más recursos para poder mitigar todos estos impactos. ¿Por qué invertir pues, en una construcción sostenible? Por el cambio climático, fenómeno del niño, normativas, auge de la construcción verde, con certificaciones LEED, EDGE y las que les voy a comentar más adelante, porque hay unos beneficios económicos que son los tributarios, crédito constructor, menor tasa de interés hipotecario, usuario final. Ya ahorita podemos ver qué son los sellos verdes para promover la construcción sostenible o las certificaciones sostenibles. Bueno, entonces aquí empezamos a ver que ya por medio del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible se define que las certificaciones son un sistema de gestión de procesos de planeación, diseño y construcción de edificaciones que permiten los diferentes actores involucrados, desde el constructor, primero el diseñador, constructor y el usuario final, establecer metas claras de desempeño con relación al uso de recursos naturales y económicos, determinar protocolos de seguimiento sobre las distintas actividades y medir y controlar el impacto de las edificaciones en el entorno. Bueno, siempre estas estrategias deben ser verificadas por unos terceros o una institución independiente denominada organismo de certificación. ¿Ya? En Colombia, por ejemplo, está Camacol y la Cámara y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Esos dos son los que manejan las certificaciones en Colombia. Entonces, mediante una evaluación integrada de los diseños, el cual otorga una certificación en construcción sostenible y que consiste en un distintivo o sello, siendo un reconocimiento por el uso de estrategias de diseño que permiten una mejora global
en impacto ambiental y en los ahorros de energía, agua y utilización de los materiales. ¿Ya? Entonces, aquí están los diferentes sellos. Por ejemplo, está la certificación LEED, que la maneja el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Examina las estrategias y mejores prácticas de construcción mediante distintos niveles de certificación. Y esto se alcanza con créditos adaptados a las necesidades de cada proyecto. Por ejemplo, se enfoca en el desempeño del edificio con énfasis en el uso de materiales y consumo energético que buscan beneficios operacionales y de mantenimiento, mitigación del cambio climático como enfoque. Bueno, ahorita también está el EDGE, que este es avalado por Camacol, y este es un certificado que otorga un proyecto de construcción completo que haya alcanzado un estándar EDGE, como su nombre lo dice, verificado a través de una auditoría en sitio y emitida por un socio del IFC, o sea, del International Finance Corporation, que para el caso de Colombia sería Camacol, cuyo objetivo es promover la construcción de edificios verdes a través de la certificación voluntaria de un área geográfica prescrita que contribuya en un manejo del cambio climático. Su enfoque es completamente energético, ya que sus metas de ahorro se concentran en energía, agua y materiales de construcción, que sería por lo menos un ahorro del 20% en cada caso, pero ya como hay unas políticas de construcción sostenibles, entonces exigen mucho más dependiendo pues de la zona geográfica. Está en un 30 a 40% en ahorros. Y su costo es más bajo que el de otros sistemas de certificación, el de EDGE. La otra sería el de Casa Colombia. Este también lo maneja el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, ajustado a la normatividad colombiana, cuyo objetivo es brindar una herramienta que facilite la construcción para proyectos de vivienda. La certificación HQI, que da unos indicadores de calidad que se entregan en la investigación y el desarrollo, así como en actividades de promoción. Las categorías de evaluación en este sistema son energía, medio ambiente, salud y confort. Opera con un carácter flexible, orientado al contexto del proyecto con su entorno. Y está también la certificación BREEAM. Esta es una certificación con múltiples indicadores que mide la sostenibilidad en distintos tipos de edificación y se enfoca en el impacto de las edificaciones con su entorno. Entonces, estas son las diferentes certificaciones que hay aquí en Colombia y que pues que cada uno de ustedes puede ahondar un poco más para poder encontrar cuál es la que la mejor se acomoda para sus necesidades y también para el bolsillo también, porque hay diferentes, unas son más costosas que otras, pero tienen otras más, o sea, implica más, por ejemplo, abarca más, una más que otra también en cuanto al diseño urbano y el otro son los de diseño de edificios. Entonces, pues creo que cada uno tiene sus ventajas. ¿Cuáles son los incentivos entonces económicos para proyectos sostenibles en Colombia? Entonces, primero hay unos incentivos pues tributarios. Estos incentivos tributarios se dan, por ejemplo, la deducción especial de impuestos sobre la renta, con una devolución de 6 meses, tendrán derecho a reducir hasta el 50% del valor de las inversiones para proyectos con fuentes no convencionales de energía, principalmente los que son de carácter renovable. Pues ahí pues entraría pues lo que sería la energía eólica y también la energía fotovoltaica, ¿no? En el sistema energético con respecto al energético nacional, ¿no? Mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad de abastecimiento energético. Por ejemplo, esto
serviría mucho para las zonas rurales, donde no hay una eficiencia energética ni un buen, ni llega la energía o sea, continuamente. Entonces, poder hacer este tipo de inversión sería pues ideal. Y porque también pues tienen se les baja bastante el impuesto a la renta en cuanto a a, en este sentido, ¿no? Exclusión de bienes y servicios de IVA. Entonces, también este es otro beneficio por la compra de bienes y servicios como equipo, maquinaria, elementos y servicios nacionales importados. Exención de gravámenes arancelarios. Exención del pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria, equipos, materiales, insumos destinados exclusivamente para labores de preinversión y de inversión de proyectos de depreciación acelerada, gasto por la ley que permite que sea deducible al momento de declarar el impuesto sobre la renta con una Uy, ¿qué proporción del pasó? valor activo, como de un 20% anual. También hay otro de depresión acelerada, gasto que le permite que sea deducible el momento de declarar el impuesto sobre la renta, ¿no? Por una proporción del valor activo, eso ya lo habíamos visto. Entonces, lo otro serían los incentivos financieros. Los bonos verdes otorgados por Bancolombia y Da Vivienda dan unas reducciones en el crédito de constructor y la tasa de interés de préstamo para inversión. Hay unos beneficios económicos a corto plazo, por ejemplo, reducción del costo de servicios de agua y energía, también mayor vida de los equipos, menos presión sobre el recurso natural y reducción de las emisiones de CO2. Por ejemplo, aquí también, también podemos hablar de la reducción en la tasa de interés del crédito hipotecario, para quienes compren vivienda con una certificación de sello verde, por ejemplo, de un punto, donde, por ejemplo, si eh, un crédito que cuesta 292 millones puede tener un punto que son más o menos como un ahorro como de 200 o 300, o sea, hay un ahorro del 1% en una compra de vivienda es bastante, ¿no? Por ejemplo, si son 300 millones, pues puede imaginarse que en intereses sería como que beneficioso, ¿no? Entonces, beneficios económicos, pues ya habíamos hablado, pues reducción del costo de servicios de agua, si ya lo habíamos visto, menos costos operativos, un edificio certificado bajo su sello recupera los excedentes invertidos de construcción en un plazo entre 2 a 5 años. O sea que se ve reflejado en que en los servicios. ¿Ya? Entonces, puede que se pueda invertir un poco más en el inicio o en la construcción, pero finalmente eso se ve reflejado en los servicios y pues se recupera esa inversión. Menos presión sobre los recursos naturales, que es súper importante, y finalmente la reducción de emisiones de CO2. Eh, bueno, entonces, eh, esperamos que seamos una comunidad interesada en cambiar el impacto negativo sobre el planeta, sobre nuestros recursos, cuidar nuestros recursos como el agua, ¿cierto? Y también que cambiemos nuestra forma de vida y consumo, el cual ha afectado pues en gran medida el clima y el medio ambiente, y eso lo vemos reflejado pues ahorita, o sea, en esa pandemia que a pesar de que paramos un poco, sigue habiendo desastres naturales, y si no hubiésemos parado, pues sería más desastroso todavía lo que nos estaríamos pasando. Entonces, creo que este es un medio importante pues de práctica de la construcción sostenible, y con las nuevas energías alternativas pues para los edificios, podemos contribuir a la mitigación del cambio climático y la disminución de las emisiones de CO2, y lo que nos llevaría a la conservación de los ecosistemas y finalmente el bienestar de todos como especie humana. No sé que haya una pregunta hasta ahora, pues ya para Doctora finalizar. Marta, básicamente, en relación con la certificación Edge, ¿la Uh -huh. recomendaría usted para unidades residenciales, uh, para industrias o para, para centros comerciales? Por favor, nos ilustran cuál sería la ya, más conveniente en ese caso.
No, para lo que es las certificaciones, él tiene diferentes usos hospitales, para la parte comercial, para educación, para la parte de vivienda, ahí creo que abarqué todas. Realmente en eso tiene cada uno, está bien clasificado. Cuando uno se mete al sistema o al software de Edge, usted empieza a clasificarse en cada uno de estos edificaciones. Por ejemplo, si va a certificar un hospital, entonces exactamente se mete en el software donde están los hospitales y allí ya se carga solo con el software y el software tiene las líneas bases de ahorro. Entonces, después te arroja que cuánto, con las medidas que hayas tomado, las decisiones estratégicas de diseño y las que vean reflejadas en la construcción, qué tanto ahorro obtuviste y si obtuviste el ahorro que pide tanto el estándar EDGE como también los de reglamento de construcción sostenible, entonces logras la certificación. Creo que las certificaciones es una de las certificaciones que son, que se adaptan a nuestro medio muy bien, porque además como ahorita hay tantos aparatos sanitarios como sistemas de iluminación que tienden hacia el ahorro energético y el ahorro de agua, entonces no es complicado poder certificar un edificio. Allí lo importante es que también esos incentivos o beneficios económicos que se pueden obtener a través de una certificación. Entonces, pienso que inconscientemente, aunque sepamos que vamos a hacer unos ahorros a través económicos, no solamente al inicio de la construcción, porque pues igualmente tenemos unos beneficios pues en cuanto a las viviendas en el crédito constructor, porque también hay unas bajas en el crédito construcción, así como en el cliente final o con el crédito hipotecario. Estamos finalmente ahorrando energía y agua, siendo más eficientes y finalmente ayudando a la disminución de las emisiones y en sí a la mitigación del cambio climático. Entonces creo que todo en sí todo es una cadena de beneficios que finalmente lo que va a hacer es que nosotros podamos pues ser más amigables, ¿no? Con nuestro medio ambiente pues y contribuir hacia, hacia eso, hacia mitigar lo que hemos provocado por muchos años a través del consumo desmesurado y la contaminación. Doctora Marta, una pregunta. En los proyectos últimos de certificación hecho o similares, ¿qué tanto ahorro o qué tanta reducción en las emisiones de CO2 se ha logrado? Pues yo no tengo el dato completo, pero por ejemplo, eso depende de cada proyecto. Ahí incluso por ejemplo, hay edificios que ahorran un 40%, un 30% y el software te indica cuántas emisiones de CO2, porque eso se hace a través de una fórmula, ¿no? Entonces, como es un software, pues ellos ya tienen una línea base y ellos saben que si el edificio, eh, por ejemplo, ha ahorrado 40 en energía, 20 en agua y 30 en materiales, entonces tienen un ahorro de CO2 de no sé cuántas toneladas, ¿cierto? Eso es porque realmente eso se hace con una fórmula y esa fórmula la tienen pues ellos en el software. Entonces, lo bueno es que cuando empezamos ya, o sea, cuando ya empezamos a certificar, ya también sabemos cuántas emisiones de CO2 hemos ahorrado y le hemos ahorrado al planeta. Entonces, creo que pues eso también depende pues, de cada edificio y todo eso, pero pues la meta, pues creo que por ahora nos falta mucho, ¿cierto? Para el ahorro de emisiones que teníamos proyectadas para el 2030, en Colombia nos falta bastante, por eso hay que promover más
estas certificaciones y pues que realmente no es complicado ahora llegar a una certificación de estas con todos, porque ya, como le digo, en el mercado ya están todos, están preparados y están, tienen nuevas tecnologías para darnos aparatos más eficientes, ¿ya? Y esto también, por ejemplo, incluso, por ejemplo, usted ya compra un aire inverter, compras una nevera ahorradora, también puedes comprar una lavadora inverter o ahorradora. Entonces, cada vez van saliendo en el mercado más aparatos y equipos y máquinas más eficientes. Entonces, para lograr esto no es complicado. Doctora Marta, finalmente usted considera que vamos a poder lograr dentro de esos objetivos del milenio que hablaba usted hacia 2030, las metas de Colombia en No, cuanto a no reducción de sé, no, emisiones. no, pues tendría que realmente, pues yo siempre habrá esperanzas, pero como eso también son políticas públicas y a pesar de las políticas públicas, por ejemplo, si no se incentiva aún más el, el gasto energético y la disminución del gasto energético y la contaminación, por ejemplo, a mí me parece que es fundamental, fundamental, aparte de todo lo que es la construcción, es, por ejemplo, incentivar más hacia lo que son los carros eléctricos, las motos eléctricas y también, por ejemplo, hacer ciudades más sostenibles, ¿no? Porque no podemos tampoco como echarle toda la responsabilidad a la construcción, sino que también tenemos que mirar que, por ejemplo, ser más eficientes con el carro. Eh, pues de pronto esta pandemia que nos ha reducido un poco más a las distancias y solamente que ya no vamos a la oficina, sino que hacemos nuestro trabajo en casa, eso nos ha ayudado un poco también a que haya una baja en las emisiones de CO2, pero todavía nos falta bastante porque, por ejemplo, en cuanto, en cuanto al transporte público no somos eficientes. Todavía seguimos, los transportes públicos todavía siguen manejando el diésel y también los privados, pues los transportes particulares, perdón, entonces manejan lo que es la gasolina. Entonces, si no hay un incentivo a la compra de carros eléctricos, y, por ejemplo, con baja de impuestos, ya mayor baja de impuestos, que sean más baratos, para que puedan, o colocar políticas como, por ejemplo, en California, que ya para cierto año, creo que para dentro de 5 años, o 10 años, no me acuerdo, realmente, pero bueno, muy pronto ya no va a haber carros a gasolina, que funcione con gasolina. Eso, por ejemplo, eso es una política pública que muy seguramente con eso, con ese incremento de carros eléctricos, lo que va a ayudar es a que disminuya las emisiones. Entonces, pienso que también eso también depende de cada uno de nosotros, de cómo manejemos nuestra sostenibilidad en la casa también, ¿cierto? Eso empieza desde las basuras, de la clasificación y reciclaje de basuras, hasta el consumo mismo en el hogar. Entonces, como que todos tenemos que, como un deber y como que cambiar la mentalidad en cuanto a los consumos, en ser más eficientes, ¿cierto? En la movilidad, porque si hay, por ejemplo, más incentivos, por ejemplo, ciudades con que hagan más ciclovías, por ejemplo, o que incentive también el caminar, que no todo sea desplazamientos automotores, entonces eso realmente ayudará mucho. Si se hacen esos cambios en ese sentido hacia ciudades más sostenibles, y yo pensaría que sí, de lo contrario no creo, no creería, porque todavía no, incluso las certificaciones, aunque se han incrementado mucho en el país, cosa que es muy positiva,
pues se siguen construyendo y se sigue construyendo muy, pues, vivienda popular o también, por ejemplo, sin sostenibilidad y entonces a veces esto es como un granito de arena, ¿cierto? En medio después de todo de un país pues que está tratando de llegar hacia esas metas, ¿no? Entonces, pero sí no, yo pienso que nos falta como políticas públicas más, un poquito más fuertes como para poder lograr esos objetivos. Perfecto, doctora Marta. Entonces, con una mejora en las políticas públicas, una reducción del consumo de energía, de agua, un diseño, digamos, centrado en unas eh, especificaciones EDGE o O LEED, certificaciones las que o LEED o sí, equivalentes, vamos a lograr reducir las emisiones de CO2 eh, con beneficio para el planeta y para la salud de de todos en todos, corto, en mediano y en especial en largo plazo para las futuras generaciones y para nuestro generaciones. país. Entonces, Exactamente, si así tiene algún es. comentario adicional, doctora Marta. No, yo creo que no, al contrario, muchas gracias. Eh, Creo que este es un buen espacio que siempre eh, es bueno poder aportar algo de conocimiento para que podamos cambiar, ¿no? Cambiar, mm, ¿cierto? Hacia hacia otros conocimientos, hacia otras técnicas y creo que ustedes están haciendo una gran labor, lo cual les agradezco también por la oportunidad que me han dado. Bueno, muchísimas gracias desde el programa Organizaciones Seguras. Agradecemos su participación. Vamos a editar este video, lo vamos a subir a YouTube y estaríamos en YouTube GPA SAS para que puedan ver próximamente el video, lo puedan difundir quienes no hayan podido eh, verlo o participar debido a estas torrenciales lluvias que tenemos aquí en la ciudad de Cali y en Jamundí. Y adicionalmente para invitarlos a participar en la Feria Expo GPA los días 22 y 23 de abril. Pueden registrarse, pueden participar y obviamente a todos los asociados al programa, organizaciones seguras que tienen su publicidad y su participación en el evento. De nuevo, muchísimas gracias. Sabemos que si hay inquietudes, podemos enviárselos a la doctora Marta Díaz y para que pueda atender sus proyectos o construcciones nuevas que se requieran. Muchísimas gracias, muy amable y quedamos en contacto hasta una nueva ocasión. Gracias, doctora Marta, gracias a todos los asistentes y que tengan una feliz noche. Buenas noches a todos y gracias a ustedes también. Gracias, hasta luego.